Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Hermanos, bienvenidos sean a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos en Koinonia Radio a través de la 1420 AM. Mi nombre es Belén Olivas y pertenezco a la comunidad Koinonia. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Sean bienvenidos. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser instrumentos de gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, quédate con nosotros. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos. Ayúdanos y enséñanos cómo abrir nuestra mente y nuestro corazón para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Virgen María, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, estamos viendo hoy en este día la segunda parte del tema pasado, que fue ¿qué guía tu vida? Y ya miramos muchas razones y muchas cosas que guían nuestra vida. A veces, como decíamos, a veces queremos ahora sí ganarnos el afecto de los demás, tanto a veces de los padres, de los amigos, de nuestros superiores, no sé, de tantas, inclusive cuántas veces muchísimos jóvenes han hecho cosas que a veces va en contra, ahora sí en contra de ellos mismos, ¿verdad? Y han hecho cosas que no deben hacer para agradar o para pertenecer a un grupo de amigos. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas, ¿verdad? A veces que nos estamos guiando, nos estamos dejando guiar, ¿verdad? Por muchas cosas que nos han llevado al fracaso, que no nos han llevado a un buen fin, ¿verdad? Entonces, ya nos dimos cuenta que el único que nos puede llegar a un buen fin es Jesucristo. Entonces, estamos viendo ya la segunda parte. Dice, sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene sentido. Repito, sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene sentido. Y no tiene sentido cuando nosotros nos hemos dedicado ahora sí a seguir un propósito que no es Dios. Entonces, hermanos, salimos más dañados. Por eso a veces salimos con estos pensamientos: todos los hombres son iguales, todas las viejas son iguales. No, pues yo no vuelvo a cometer ese mismo error, porque esto, porque el otro. Es que aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Por desgracia, ¿verdad? Muchas cosas, no todos lo sabemos, pero ahora lo estamos sabiendo, hermanos.
Entonces, ¿qué es lo que está guiando tu vida o quién es? Muchos que no tienen esperanza lo expresaron así en la Biblia. Isaías se quejó diciendo: en vano he trabajado, en vano he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Y Job dijo: mis días se acercan a su fin, sin esperanza y con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también: tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. El doctor Bernier descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad al preguntarle: ¿quisieras vivir y llegar a los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente, y eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desamorizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con un propósito que es Dios. Dios dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, una esperanza. Quizás sientas que estás encarnado en una situación imposible, mas la Biblia dice: al que pude hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces, conocer tu propósito simplifica tu vida. Y es que ahorita que lo estamos viendo, que lo estamos aprendiendo, nos queda claro, ¿verdad?, que si nuestro propósito es Dios, nuestra mayor necesidad, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Señor, yo no entiendo lo que estoy viviendo, no sé lo que estoy pasando, no sé qué va a pasar mañana, pero ahí estás tú, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo? ¿A quién voy a temer? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? Nadie. Entonces, esto es la mayor felicidad, hermanos, saber que nuestro propósito simplifica nuestra vida cuando está en Dios. Esto define lo que haces, lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Fíjense qué maravilloso. De hecho, cuando yo hice mi retiro de evangelización, o le llamamos también retiro del querigma, del primer anuncio, ¿verdad?, tiene varios nombres, ¿verdad? Cuando hacen la pregunta: ¿tú, Belén, aceptas a Jesucristo como único Señor de tu vida? Y entonces yo digo: sí, lo acepto como el Señor de mi vida.
Y no solamente eso, sino de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, de lo que soy, de lo que tengo. Entonces les comparto que yo lo primero que hice, llegar a mi casa, y entonces yo hice, en este caso, ahora sí, una evaluación, ¿verdad? Dije, bueno, pues esto es mío, esto no es mío. Entonces yo le dije, Señor, pues aquí yo te proclamo dueño y Señor de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, de todo lo que hay dentro de mi casa, de todo, hasta de una cuchara, de todo, para que de hoy en adelante, Señor, seas tú el Señor de todo. Entonces, esto pues es cuestión de estarlo repitiendo. Te proclamo dueño y Señor de mi vida, Señor, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi dolor, de mi tristeza, de mi alegría, de todo. Entonces, es ahí donde podemos ser felices, hermanos, donde podemos ser felices, aún en medio, como te decía, de nuestras adversidades, que a veces vivimos y que son a veces muy fuertes, muy dolorosas, hermanos, pero con una gran enseñanza y sobre todo con una gran esperanza de que todo lo que lo hacemos en Dios, mis hermanos, todo tiene futuro. Entonces, es esta la razón que a veces hay enfermos felices, hay pobres muy felices. Entonces, hermanos, la felicidad está en Dios. Y yo creo que es el mejor testimonio que podemos dar, de que aún en medio de la pobreza, aún en medio de la enfermedad, somos felices porque somos cristianos. Cristianos con fe, esperanza, y de esta manera llegaremos a Dios. Vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos ahora viendo esta segunda parte de este tema, ¿qué guía tu vida? Y ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, cuántas cosas han guiado nuestra vida, cuántas veces nos hemos caído, cuántas veces nos hemos golpeado, cuántas veces nos hemos desilusionado, y ya a veces hasta nos quedamos ahí tan guardaditos, ¿verdad?, que ya no queremos salir de ahí. Entonces, estamos, como decía en el otro tema, por ejemplo, hablando de algunas comunidades religiosas que viven en un claustro, por ahí me parece es esa la palabra. Están ahí, por ejemplo, las adoratrices, día y noche, orando. Esa es su vida. Y son felices, porque qué más si están ahora sí en un pedacito de cielo, día y noche, ante la presencia de Jesús sacramentado. Entonces, ¿qué más pueden pedir, verdad? Aparte, pues, reconociendo que esa es su vocación, y por eso pueden estar ahí, en este caso, encerradas ahí, ¿verdad? Y pues sabemos que cada comunidad tiene su vocación. Hay las que son de otra vocación, por ejemplo, pues no aguantarían ahí,
¿verdad? Por ejemplo, las de vida activa que tienen que andar evangelizando por aquí, por allá, pues no aguantarían estar ahí. Entonces, nos quedamos en esta pregunta. Formúlate esta pregunta. ¿Esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? ¿Esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Esto es muy importante, hermanos, y se los he compartido en otras veces. Es muy importante esto. Yo les he dicho que muchas veces estamos realizando ministerios que, aunque son de Dios y que no digo que no le dan gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, es otra cosa que Dios quiere que hagamos. Es otra cosa. Por eso tenemos que tener muy claro lo que es nuestra vocación y lo que son nuestros carismas. Entonces, yo ya tengo claro cuáles son mis dones, mis carismas, mi vocación, ¿no? Entonces, como diría por ahí una persona, dice, es que tú no eres para que estés vendiendo tamales, tú no eres para que estés vendiendo champurrados, tú tienes claro que tú te debes de estar predicando la palabra de Dios, que tú debes de estar de rodillas intercediendo, que tú debes de estar haciendo esto, esto y esto. Cuando hay discernimiento en una comunidad, entonces esto queda claro, hermanos, esto queda muy claro que cada uno de nosotros tenemos ya una vocación, hermanos, y que tenemos en este caso que practicarla. Entonces, por eso, sin un propósito definido, no tiene fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y el estado anímico del momento. Entonces, mis hermanos, debemos en este caso yo sé que ya no podemos ni recuperar el tiempo. Ojalá que lo que estemos haciendo, hermanos, aunque no sea exactamente lo que Dios quiere que hagamos, pero que sí, hermanos, le demos gloria a Dios con lo que estamos haciendo. Y esto siempre y cuando tú y yo no sepamos, ¿verdad?, lo que verdaderamente todavía debo de hacer. Pero si yo ya tengo claro qué es lo que debo de hacer, entonces es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues ahí está mi oración. Señor, voy a hacer esto, dame tu ayuda, dame tu gracia. Quiero hacerlo verdaderamente como tú quieres que yo lo haga. Tú conoces mis capacidades, conoces mis dones. Dame tu gracia, Señor, para darte gloria. O igual, también mis hermanos, ¿cuántas y cuántas veces nosotros habremos robado la gloria a Dios? ¿Cuántas veces? Cuando nosotros estamos ejerciendo algún ministerio, hermanos, ¿por qué estamos en ese ministerio? Y te lo pongo en ejemplo. Cuando nos llaman para algún evento, y esto sucede, ¿verdad?, en nuestra comunidad, nos llaman, ¿verdad?, y bueno, tú, Belén, en intercesión, tú, hermano fulano, en predicación, tú en la cocina, de acuerdo a los dones que se han descubierto, ¿verdad?, en cada hermano, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros verdaderamente decimos, ok, voy a dar ese servicio, pero
¿qué tal que a veces hay hermanitos por ahí que dicen, es que yo quiero predicar? Ah, ¿quieres predicar? Bueno, pues a veces suceden cosas, ¿verdad?, que uno no entiende, y entonces faltó por allí algún hermano que era el que iba a predicar, y entonces dice, ah, bueno, pues fulanito dice que quiere predicar, ¿verdad? Pues vamos a darle oportunidad a fulanito para que predique, ¿verdad? Pero ¿qué tal? O sea, ¿qué tal si fulanito que quiere predicar no es su don? Él quería estar enfrente, quería llamar la atención, quería que lo vieran, quería que lo adularan, quería que le dijeran cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces le robamos la gloria a Dios. Pero en cambio, cuando hay hermanos que a veces hasta nos pueden decir, ¿sabes qué? Pues, Belén, no hay quien limpie los baños, vete a limpiar los baños, ¿no? Bueno, pues yo podría decir, no, pues mis dones o mis carismas son estos, ¿verdad? Yo puedo servir mejor acá. Pero a veces, ¿verdad?, nos están de alguna manera formando y nos ponen a prueba. A ver si Belén dice, no, es que yo soy de intercesión, yo no me voy a ir a los baños. A veces ahora sí que de alguna manera lo hacen para conocerte más, ¿no? Y entonces si yo no me voy a los baños, yo digo, no, en los baños no. A ver, ¿dónde está la humildad? Dicen, ¿dónde está la humildad? Ah, no, a los baños no. Mira, yo si quieres, el ministerio de música o dar un tema, o sea, a veces son los lugares donde me tienen que ver, donde me van a adular. Y entonces, ¿cómo baja aquel que está predicando la palabra de Dios y que lo han adulado? ¿Cómo baja? Esponjado, robándole la gloria a Dios. Entonces, hermanos, son muchas cosas las que nos pueden distraer, ¿verdad?, y ayudarnos a robarle la gloria a Dios. Es imposible entonces que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no lo logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estás viendo demasiada televisión. Lo voy a repetir, esto es muy importante de poderlo entender y captar. Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estás viendo demasiada televisión. Se los pongo en otro ejemplo, hermanos. A veces, por ejemplo, cuando una persona, a un predicador le piden que dé un tema en tal parte, y entonces, pues sí, y luego más si le dicen, bueno, pues lo que te inspire el Espíritu Santo, tú ora y lo que te inspire el Espíritu Santo. Y entonces, bueno, ya dice, bueno, pues les puedo hablar de esto, a veces ni le pregunta al Señor, y ya, ahí va y da el tema. Cuando está dando el tema a ese predicador, si no se preparó, si no oró, si no le preguntó a Dios, entonces lo está dando él. Y resulta que cuando está dando el tema, entonces se va por otro lado, se fue por otro lado, y entonces dice, no sé qué me pasó, pero no era el tema que yo traía preparado. Es cierto, tiene razón, no era el tema que Dios quería que dieras. No. Tú diste el tema, o llevaste el tema que tú querías dar, pero hablaste lo que Dios quería que tú hablaras. Y esto suele suceder mucho. Mis hermanos, vamos a un corte y regresamos pronto.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo la segunda parte de lo que es el tema ¿qué guía tu vida? Y estamos viendo, ¿verdad?, que verdaderamente nos encontramos con tantas situaciones en las que hemos caído que sentimos que hemos perdido el tiempo. Pero yo creo que no hemos tanto perdido el tiempo, mis hermanos, mientras estemos en la búsqueda de lo que verdaderamente debemos de hacer. Hay gente, ahora sí, muy agraciada, ¿verdad?, que tiene una claridad de lo que quiere, pero a veces no todos nos pasa esto. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir descubriendo, ¿verdad?, qué propósito tiene Dios para nosotros. Entonces, vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludables. La Biblia nos afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también a tener mucha tranquilidad. Al propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Repito, al de propósito firme guardarás también a tener tranquilidad. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces, conocer tu propósito enfoca con mayor claridad tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante, porque a veces estamos haciendo algo, ¿valdrá la pena hacer esto? ¿Dará gloria a Dios lo que estoy haciendo? Ojalá que dijéramos esto, ¿no? Pero a veces ni eso. ¿Me sentiré bien si hago esto? ¿Le agradará al maestro si hago esto? ¿Le agradará al padre si hago esto? A veces, hermanos, estamos pensando muy fuera de lo común. Entonces todo esto te convierte en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas. Henry David dice, observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa. Pero hoy una descripción más exacta sería una distracción sin propósito. Porque muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar, sin un propósito claro. Seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. ¿Cuántas veces, mis hermanos, estamos ahora sí buscando eso precisamente, llenar todos los vacíos que traemos
en nuestro corazón. Piensas, esta vez quizá sea diferente, pero eso no lo resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque a propósito. La Biblia nos dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un haz difuso tiene poco poder o impacto, pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía. Los rayos del sol son con la ayuda de una lupa. Pueden ser dirigidos para quemar papel u hojarascas. Cuando la luz se enfoca aún más como rayos láser, puedes atravesar el acero. No hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto. Él dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Por eso les digo, a veces hay personas muy centradas, ¿verdad? Decimos muy iluminadas, ¿verdad? Y entonces saben a qué van y saben de alguna manera el propósito que en este caso llevan. Entonces, si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear. No trates de hacerlo todo. Haz menos. Tienes que deshacerte aún de buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto, hermano, ¿cuántas veces nos sucede esto? Que estamos ahora sí llenos de cosas, de actividades y nada hacemos bien, porque todo nos estresa, porque estoy terminando algo y tengo que hacer la otra cosa y luego otra cosa y entonces esto nos lleva hasta una enfermedad, y no solamente física, ¿verdad?, sino hasta psicológica. Nunca confundas una actividad con fructividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Entonces, esto nos conviene constantemente decirle, Señor, tú eres mi meta, ayúdame a llegar a ella. Conocer también tu propósito estimula tu vida, porque ya sabes hacia dónde vas y ya sabes que ni tienes que voltear ni a la derecha ni a la izquierda, ya sabes, ni mucho menos para atrás. Sabes que tiene que estar tu mirada hacia el frente. Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo, porque no hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un propósito, lo hacemos con entusiasmo. Y esto sería maravilloso, tenerlo así bien claro en cada actividad que nosotros vamos a hacer, para ponerle así toda nuestra energía, todo lo positivo. Y lo vemos, fíjense, lo vemos en lo humano, ¿verdad?, que así lo actúan. Por ejemplo, el artista, por ejemplo, va a tener
ahora sí su evento, y entonces en este caso pues va concentrado porque tiene que dar todo lo mejor a sus fans, porque sabe que va a un concierto y que tiene que estar con toda la capacidad, ¿verdad?, en orden para poder cumplir con las expectativas que sus fans esperan. Y aún ha sucedido, ¿verdad?, que hay ahora sí artistas que están a punto de salir, ¿verdad?, y les han avisado de algún acontecimiento de un familiar, ya sea una enfermedad o hasta la muerte, y entonces pues qué les conlleva a veces decir que no, y entonces muchos de ellos ahora sí se han aventado a salir adelante, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya tenían un compromiso. Entonces lo hacen y lo hacen bien. Entonces es esto, enfocar bien todas nuestras expectativas en lo que vamos a hacer. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. Entonces, por ahí un escritor escribió: esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía, ser una fuerza de la naturaleza en el lugar algo inconstante, un saco de males, lamentos, siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz. Entonces, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Esto es lo más maravilloso. Hermanos, vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos en este caso ya en la segunda parte de este tema con esta pregunta: ¿qué guía tu vida? Y ya miramos diferentes razones, ¿verdad?, por las cuales a veces nos dejamos guiar, ¿verdad?, a veces por personas que a veces no nos llevan a un buen camino, a un buen fin, sino que a veces el tomar esos caminos a veces nos destruyen más y a veces hasta nos bloquean, porque a veces decimos ya, hasta aquí, ya fue lo último que yo hice. Y sobre todo, fíjense que a veces cuando, por ejemplo, alguien que se enferma, que sobre todo cuando es una enfermedad grave, empiezan a buscar por todas partes la sanación. Ya fueron al médico, ya fueron al farmacéutico, ya fueron con el hierbero, ya fueron con el brujo y nada les dio resultado. Y fíjense, a veces son estrategias, a veces que Dios usa, que de alguna manera nos permite, ¿verdad?, para atraernos hacia Él. Entonces, pero por desgracia, hermanos, a veces pues ni cuenta nos damos. Entonces, a veces ya al final, muy al final, o ya al final como última opción,
a veces tomamos la decisión, ¿verdad?, que vamos a buscar a Dios. Entonces, hermanos, es con grande dolor, con grande tristeza, ¿verdad?, pero la mayoría, en este caso, ¿verdad?, lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscamos por todas partes y como a veces consideramos que Dios está tan lejos, que no nos escucha, que no nos va a ayudar, entonces a veces tomamos la opción, ¿verdad?, de buscar la solución en otras cosas. Entonces nos van dirigiendo personas, hace esto, le haces esto, vas para allá, vas para acá, ¿verdad?, y hemos perdido el tiempo. Hermanos, qué doloroso será saber que la persona no se encontró con Dios antes de morir. Entonces, por esa razón es muy importante conocer tu propósito, dice, te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Por ejemplo, hablando de el dinero, por ejemplo, no es que yo voy a trabajar toda mi vida para que mis hijos no sufran. Ya están, ahí están trabajando toda la vida para que los hijos no sufran. De repente murió, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó todo ese dinero que acumuló? Pues en una guerra. Quedó en una guerra, ¿verdad? Una guerra de herencia, ¿verdad? A quién le va a tocar más y quedó en problemas. ¿De qué sirvió? De nada. Entonces, por eso quieren que se les recuerde después de muertos, pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga, de tu vida. Y ahora sí, pues ya sería meternos en otros terrenos, por ejemplo, hablando del purgatorio, hablando de las almas que se pierden, ¿verdad? Mis hermanos, pues ¿para qué dejarnos, ¿verdad?, abandonados ahí al mundo, ¿verdad?, y ni siquiera, como dicen, ni disfrutamos aquí, ni disfrutamos en el cielo. Entonces, muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. La meta de este escritor de la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente de la vitrina de exhibición. Años después, alguien se lo envió. Lo había encontrado en un depósito de basura cuando estaban renovando el edificio universitario. Este exclamó: cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura todos sus trofeos. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Este es el fin de todo hombre. Llegará el día en que estarás ante Dios. Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres en la eternidad. La Biblia declara: todos tendrán o tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a su Dios. Cuando nosotros, hermanos, todos los que han muerto, los que vamos a morir, todos tendremos que ir a un juicio inmediato
ante la presencia del Señor? ¿De qué me sirve ahí haber hecho tantas cosas aquí en el mundo, haber ganado tanto dinero, tanto poder, haber disfrutado tanto placer? ¿De qué? De nada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No era este el fin. El fin por el cual, diría el Señor, te envié a la tierra, era para que me conocieras, me amaras y me sirvieras. Y ahora disfrutaras conmigo toda la eternidad. En cambio, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia, nos podemos imaginar que Dios nos planeará dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Dios nos cuestionará tu transformo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo, a confiar en Él. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Segundo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida? Dones, talentos, oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio. ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para lo que Dios te creó? El objetivo de en este caso de este tema, es prepararnos para estas dos preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad. Y la segunda determinará qué harás con ella. Por eso, al concluir este tema, podemos responder estas preguntas. Punto de reflexión. Vivir con un propósito es el camino a la paz. Segundo, el propósito firme guardarás en paz, en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3. Pregunta para considerar. ¿Cuál podrá decir mi familia y amigos es la fuerza que me mueve mi vida? ¿Cuál quiero yo que sea? Y esto es lo que en este caso habremos de preguntarnos. Hermanos, siempre durante el día, no siempre, ¿verdad? Porque depende de cómo vivamos nuestro día, pero a veces hay, ahora sí, ciertos acontecimientos que nos ayudan a reflexionar. Yo espero, mis hermanos, que esta reflexión te ayude a descubrir qué es lo que está guiando tu vida, quién está guiando tu vida y hacia dónde está guiando tu vida. Y ahora en adelante, este día, pues que sea un día muy importante para nosotros y sobre todo cuestionarnos, Señor, pues yo te pido perdón, ¿verdad? Porque me he dejado conducir o me he dejado llevar por mi criterio que yo creía, ¿verdad? Que en este caso, pues estaba haciendo bien. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos guarde y que nos proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.